Buenos días. Vamos a dedicar esta clase a comentar brevemente la obra de dos autores paraguayos, Gabriel Casacha y Josefina Pla. La literatura paraguaya es quizá un poco menos conocida, lo cual es una pena, así que dedicamos esta clase a estos dos autores. Gabriel Casacha y Josefina Pla, junto con Augusto Roa Bastos, son considerados como los tres grandes renovadores o fundadores de la literatura moderna en Paraguay. Josefina Pla es quizá más conocida como poeta y por la renovación que hizo ella junto con otros poetas del lenguaje poético. Gabriel Casacha, pero vamos a comentar también cuentos de Josefina Pla, porque Josefina Pla escribía cuentos también. Y Gabriel Casacha tuvo mucha influencia y fue muy importante para la narrativa, para la prosa paraguaya. Y como vamos a ver, publicó cuentos y novelas que tuvieron una tremenda influencia en su época y influyeron en otros autores. Entre otros influyeron a Josefina Pla y también a Augusto Roa Bastos, que es quizá el autor paraguayo más conocido del siglo XX. Bien, entonces empezamos con Gabriel Casacha. Nació en 1907 y murió en 1980. Vivió la Guerra del Chaco, o sea, en la época de la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco fue un conflicto entre Bolivia y Paraguay en los años 30 y fue un conflicto muy sangriento, ¿no? Muy cruel por un territorio en la zona del Chaco. Y la guerra, bueno, hubo muchos heridos y muchos muertos, ¿no? O sea, que fue una desgracia muy grande. Augusto Roa Bastos se refiere a esta guerra en algunas partes de esta novela, Hijo de Hombre, que es una novela buenísima. Es una novela del año 60, una novela buenísima que os recomiendo. Es maravillosa y muy sorprendente. Bien, entonces Gabriel Casacha también vive esta época, ¿no? tan violenta de la guerra del Chaco. Es curioso que en sus obras no se refiere a este conflicto. He leído que hace solo una excepción, que escribe un cuento que se llama A ratos perdidos, que publica en el año 34 en un periódico, donde se refiere al conflicto, pero luego ya no lo hace. Es curioso. Gabriel Casacha se fue del Paraguay, se fue del país en el año 35 y después vivió durante mucho tiempo en Argentina y publicó prácticamente, no sé si realmente todas sus obras o casi todas sus obras o prácticamente todas, no estoy del todo segura, en Argentina, ¿no? O sea, que publicaba desde Argentina. Estuvo como exiliado, también tiene una novela que se llama Los exiliados, porque en Paraguay había una dictadura. Bien, entonces Gabriel Casacha en el año 38 publica una colección de cuentos con este nombre, El Guayjú, del año 38. Esta palabra en guaraní significa grito o aullido, quizá mejor, aullido. Esta obra se considera realmente fundadora. Esta colección de cuentos es una colección de cuentos, se considera realmente fundadora de la literatura moderna paraguaya. Porque antes la literatura paraguaya
todavía se regía por las pautas modernistas, ¿no? Por el modernismo. Entonces, Gabriel Casaccia, con esta colección de cuentos, digamos, hace como un corte, ¿no? Y viene con una estética y con una técnica narrativa completamente diferente, ¿no? Entonces, por eso esta colección de cuentos se considera tan importante, porque realmente establece un punto de partida y funda una nueva expresión, digamos. Entonces, luego escribió más cuentos, también tiene bastantes novelas. Su primera novela es esta, La babosa, del año 52. Que es muy buena, muy interesante, os la recomiendo. Y luego tiene más novelas, ¿no? Por ejemplo, La llaga, Los exiliados, Los herederos, etc. Entonces, claro, se le considera fundador, ya lo he dicho, porque cambia la estética, viene con una estética nueva. Viene con una especie de realismo crítico. ¿No? Pinta el ambiente, los personajes del ambiente rural en Paraguay, también de la pequeña burguesía, sus problemas, ¿no? sus preocupaciones, la vida, el ambiente, y es muy crítico, ¿no? Son textos muy críticos, ¿no? A veces cargados de ironía también. Y vamos a hablar de esto un poco más después, pero no es solo realismo, ¿no? Sino que en sus obras también podemos ver una dimensión casi como de leyenda o mito a veces, y también una dimensión más universal, ¿no? Y hablamos de esto. Gabriel Casaccia vivió parte de su vida en la ciudad o pueblo de Areguá, que es una localidad cercana a Asunción, y es allí donde solía ambientar sus prosas, algunos cuentos y las novelas, algunas de las novelas. La babosa, por ejemplo, está ambientada en Areguá, y un cuento que vamos a comentar hoy también lo ambienta allí. Entonces, tenía una relación especial con este pueblo que consideraba su pueblo natal, y ambienta en él sus obras, ¿no? Pero él mismo decía que en realidad las obras no son como un retrato de los habitantes del pueblo, sino que más bien en ese pueblo reside, ¿no? O vive su fantasía. Entonces él como que tiene que ambientar sus obras allí, ¿no? Porque su fantasía siempre está como presente en Areguá, siempre lo lleva a ese pueblo de su infancia y de su adolescencia, y por eso cuando crea cosas, siempre las ambienta allí. Entonces, en el prólogo a la novela La babosa lo explica un poco. Es muy bonito lo que dice aquí en el prólogo. Dice, es muy bonito, ¿no? Porque así explica su relación con esta localidad de Areguá y por qué ambienta allí sus obras. Dice, no querría que se viese a ningún habitante de Areguá en este libro. No he pensado en ninguno de ellos al escribirlo. Los seres que lo pueblan no han sido tomados de la realidad aregüeña, sino de ese otro mundo más vasto y real, que es el mundo de la realidad imaginativa.
Y luego más abajo dice, estoy íntima y profundamente unido a él, ¿no? O sea, al pueblo de Aregua. Y hoy, tan lejos de él en el tiempo, siento a menudo, cada vez más fuerte a medida que pasan los años, su corazón lleno de montes, de árboles y de silencio, palpitar junto al mío, lleno de recuerdos, ¿no? Es muy bonito como lo expresa ese amor, ¿no? Que sentía por el pueblo. Y dice, claro, que en sus obras no retrata el pueblo, sino que ubica lo que inventa lo ubica allí, porque no puede hacerlo de otra forma, porque lleva a ese pueblo en el corazón, ¿no? Y tiene que ubicar sus obras allí. Así que Aregua es un pueblo que si leéis más obras suyas vais a verlo mucho, ¿no? en los textos. Bien, entonces hemos dicho que claro, es una especie, un cierto realismo lo que aporta, ¿no? a la literatura paraguaya. Los personajes, pero hay más que eso, ¿no? Es más, digamos, es más profundo que eso, ¿no? Porque los personajes van acompañados de un cierto fatalismo del que no son capaces de huir, ¿no? Del que no son capaces de escapar, y lo vais a ver en el cuento que vais a leer. Entonces, esa especie de fatalismo que acompaña a los personajes también hace de ellos unos personajes de dimensiones realmente universales, ¿no? O sea que son personajes que se mueven en el ambiente rural paraguayo, o en el ambiente de, no sé, sí, en el ambiente paraguayo general, pero son personajes realmente que podemos considerar universales, ¿no? Porque tienen esa dimensión universal. Y lo que yo veo en los cuentos, y creo que lo vamos a ver ahora, es también una especie de dimensión de mito o de leyenda. Son como, a veces, Casacha, no he leído todos los cuentos de él, ¿no? O sea que no puedo decir que en todos, pero en algunos me parece que lo que describe son como situaciones arquetípicas, las situaciones más humanas, ¿no? Como no sé, la envidia entre las personas, las hostilidades, ¿no? que existen entre personas, las luchas, la muerte también, ¿no? La muerte como parte de la vida. Entonces, en esas situaciones arquetípicas, claro, ambientadas en el ambiente paraguayo, pero son situaciones arquetípicas, humanas, ¿no? Y entonces los cuentos a veces tienen una dimensión casi como de mito o de leyenda, ¿no? Una dimensión más, digamos, más trascendental. Lo vamos a ver en los dos cuentos. Hoy voy a comentar ahora el cuento El Guayjú, y luego vais a leer en casa el cuento que se llama El Viático. También creo que Casacha tiene una sensibilidad especial para describir y para pintar el ambiente. Y lo vamos a ver en los textos, y se ve especialmente bien, yo creo, en el cuento que vais a leer en casa, El Viático. En ese cuento las descripciones son muy importantes, así que fijaos en ellas, y también fijaos en la estrategia que Casacha emplea para describir, para pintar el ambiente. Yo creo que es una estrategia bastante especial. Así que intentad fijaros en ella, en el cuento, y luego la podemos comentar en clase. Bien, entonces podemos comentar brevemente el cuento que se llama El Guayjú, que es el cuento que le da nombre a este primer libro de cuentos del año 38. Y podemos leer algún trozo y comentar brevemente. Así que El Guayjú. Voy a leer el principio. Barcino no había dejado de aullar durante toda la noche. Era un aullo lúgubre, espeluznante.
Varias veces Tomás Riquelme, que era de carácter violento y huraño, estuvo tentado de espantarle a pedradas, pero un temor supersticioso lo contuvo y se resignó a soportar de mala gana aquel guayjú, que por momentos en el silencio de la alta noche semejaba voz lastimera de ser humano. O sea, que hay un perro que se llama Barcino que ladra, ¿no? Este personaje, Tomás Riquelme, no está de nervio, está tentado de tirarle piedras, ¿no?, al perro. Entonces es muy curioso, ya aquí en el primer párrafo ya se nos pinta un ambiente misterioso y claro que y se nos insinúa, ¿no?, de que la historia tiene una raíz, digamos, profunda y más complicada de lo que podría parecer a primera vista, ¿no? Porque se dice, un temor supersticioso lo contuvo y además el aullido semejaba la voz lastimera de un ser humano. Y sigue. Esos aullidos eran la forma con que Barcino manifestaba su dolor por la muerte de su dueño Ceferino, el hermano de Tomás. Ceferino había sido de índole muy distinta a la de Tomás. Su genio jovial y chancero le había granjeado la estima de todo Aregua. Siempre fue motivo de cavilaciones y comentarios en el pueblo el por qué ambos hermanos, que andaban constantemente juntos, tenían moros de ser tan ajenos. ¿A qué se debía ello? La causa era clara, pero los campesinos, hechos a quedarse en la superficie de las cosas, no inquirían más allá, y en el fondo se hallaba la respuesta. Tomás y Ceferino no eran hijos del mismo padre. Sus amigos ignoraban que ambos hermanos eran copias vivas en el carácter el uno del padre del otro. ¿No? Entonces aquí ya tenemos se empieza a presentar una historia que tiene dimensiones casi de leyenda o que tiene dimensiones casi bíblicas, porque son dos hermanos enfrentados, no tienen el mismo padre, pero ¿no? Enfrentados, son muy diferentes en la apariencia y también en el carácter. Y luego un poco más abajo dice, Ceferino poseía el cabello rubio, casi pelirrojo, y era quebrado de color y de ojos claros, de mirar bondadoso. Su talla era más bien baja y su físico desmirriado, enclenque. Le habían llevado de continuo al rancho del curandero para mercarle yuyos medicinales. Tomás, en cambio, era de pelo azabachado, moreno, alto, fornido, de voz fuerte, no arredrándole ningún trabajo por más rudo que fuera. En su comportamiento eran tanto o tal vez más desemejantes. Tomás se pasaba las noches de claro en claro en los almacenes del pueblo. Cambiaba de mujeres a menudo y tenía varios hijos bastardos. El otro ni era mujeriego ni le gustaba emborracharse. Tomás odiaba a su hermano con odio sañudo y hondo. Ceferino, conociendo ese rencor, desvivíase por apaciguarlo, humillándose y obrando en todo como si tuviese la culpa del odio que despertaba en Tomás, cuyo aborrecimiento tanto más crecía cuando más señales de sumisión recibía, ¿no? O sea que realmente es una historia entre dos hermanos, ¿no? de dimensiones bíblicas y de dimensiones universales, ¿no? Dos hermanos enfrentados por el odio y ¿no? Por el odio así como inexplicable, y ¿no? Entonces es como si fuera casi una historia legendaria o bíblica. ¿No? Entonces Tomás, el hermano malo, ¿no? Entre comillas, es como si representara el odio que siente, es como si representara simbólicamente lo malo que hay en todas las personas, ¿no? Todas las almas, ¿no? humanas hay algo malo, ¿no? Entonces Tomás, ese personaje, es como si representara aquello, ¿no? Digamos, lo malo. Entonces los hermanos están enfrentados por ese odio. Entonces luego se mezcla en la historia también la historia del perro, ¿no? Del perro que pertenecía al hermano bueno
Ceferino. Entonces luego Tomás también lucha con el perro. No quiero contar mucho porque tenéis el cuento entero a disposición, así que podéis leerlo si tenéis ganas, así que por eso no voy a contar mucho más. Pero aquí se ve que a pesar del estilo, digamos, realista, en el cuento se percibe algo más, ¿no? Algo más universal, algo más trascendental, que tiene dimensiones como de leyenda. Bien, entonces esto ya lo dejo, no quiero contar más para no destrozaros la sorpresa si queréis leer el cuento entero. Así que en casa vais a leer el cuento que se llama El Viático, y donde yo creo que se pueden ver también estas cosas que acabo de comentar, y donde sobre todo es muy bonito, son muy bonitas las descripciones que Casaccia hace, y tiene una estrategia, yo creo que bastante peculiar para describir. Así que leed el cuento en casa, miradlo y luego lo comentamos en clase. Bien, y la otra autora que vamos a comentar brevemente es Josefina Pla. Josefina Pla era contemporánea, ¿no? O sea, vivía en la misma época que Gabriel Casaccia y Augusto Roa Bastos, además se conocían. Josefina Pla era de nacimiento española, canaria, nacida en Fuerteventura. Luego se fue con sus padres a la península, a España, ¿no? O sea, sí, a la península. Pero se casó con un importante artista paraguayo, entonces luego se fue con él a Paraguay en los años 20. Entonces, para ella, Paraguay representó como su patria adoptiva, ¿no? Se quedó prácticamente toda su vida en Paraguay, adoptó la cultura y se la considera como representante de la literatura paraguaya. Era una persona muy activa, trabajaba en muchas cosas, en la radio como profesora, escribía sobre cerámica, hacía programas de radio. Y además escribía, no sé, libros de historia, por ejemplo, pero escribía literatura también. Cuentos, escribía teatro y poesía. Es más reconocida quizá como poeta y como autora de teatro. Sus cuentos han quedado quizá un poco en el olvido o al margen de su obra. Ella los escribía prácticamente durante toda su vida, pero los publicaba tarde. Entonces, por ejemplo, este libro, que se llama La pierna de Severina, es una colección de cuentos, es un libro publicado en el año 83. Pero contiene cuentos escritos en los años 40 y 50, ¿no? O sea que realmente los publicaba con mucho retraso. Entonces ella misma decía que sus cuentos no tenían más valor que un valor testimonial, y que claro, que como se publicaban tan tarde, que bueno, que carecían un poco de interés porque se publicaban con mucho retraso, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es cierto, los cuentos son muy interesantes y vale la pena leerlos y mirarlos. Los protagonistas de los cuentos de Josefina Pla son muchas veces mujeres, ¿no? Escribía sobre mujeres, sobre las condiciones de las mujeres en la sociedad paraguaya, sobre los problemas que tenían que enfrentar, el destino, ¿no? Digamos, de las mujeres. Así que si os interesa este tema, son cuentos muy interesantes. Y también tiene, en algunos cuentos podemos también ver el tema de la identidad, ¿no? El tema de la identidad de una persona o el tema de la identidad de un colectivo, por ejemplo, de una nación.
Entonces el cuento que vais a leer se llama La mano en la tierra y quizá es un poco excepcional dentro de la obra de Josefina Pla, dentro de su cuentística, porque el protagonista es un hombre y es un cuento que se remonta a la colonia, o sea que se habla allí del siglo XVI, ¿no? Y se habla del, digamos, del pasado, ¿no? Del pasado histórico de Paraguay. Y el tema de la identidad yo creo que es muy importante y es muy evidente en el cuento, así que también vais a leerlo en casa o leerlo en casa y prestad un poco atención a este tema y luego lo vamos a comentar en clase. Muy bien, pues esto es todo por hoy y nos vemos en clase y lo hablamos. Así que muchas gracias y hasta luego.